Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué dice el frío de la mañana? Está bueno, ¿no? Y luego tomando clase Todo de bueno. avanzadas. Bueno, ya mero, ¿no? Ya mero acabamos con el semestre. Unas cuantas clases más y ya. Muy bien. Entonces, pues vamos a continuar con la clase del tema 7. Vamos a terminar ya prácticamente el tema 7. Nada, nos falta un subtema y con eso terminamos este tema. Aprovechando, lo último que vimos fue del modo archive, ¿no? El modo archive de una base de datos. Este, bueno, ¿qué vimos de esa parte? Ya vimos la importancia de habilitar la base en este modo, ¿no? Vimos por qué prácticamente cualquier base de datos productiva debe de tener este modo habilitado, ¿no? Y bueno, para efectos de los ejercicios hasta ahorita, creo que ya la mayoría entregó el último, ¿no? El último ejercicio que fue el ejercicio práctico número 5. Este, Aquí hay un ejercicio que sí lo considero bastante importante para que practiquen un poco con esta configuración. Entonces, ¿les parece? Vamos a hacer este ejercicio. Este ejercicio que sí sea pues el siguiente que vamos a hacer. No hay validador para esto. Entonces, pues yo creo que podría ser más sencillo para ustedes este ejercicio que trata de configurar la base de datos en modo archive log. ¿Ok? Mm, la idea sería, bueno, habilitar el modo de archivado en su base de datos empleando simulando estos dos directorios, ¿no? Suponiendo que tuviéramos un disco externo, un disco separado, ¿no? Y aquí es donde vamos a guardar nuestros read logs archivados, ¿ok? En estas carpetas, ¿ok? Déjenme ver, creo que habíamos creado una carpeta, sí se llama un AMBDA, ¿no? A nivel de raíz, donde tienen sus demás configuraciones. Me parece que sí fue un AMDBA, ¿no? Creo que sí. Entonces, vamos a habilitar ese modo porque lo vamos a ocupar en el siguiente tema, ¿ok? Bueno, entonces no es tan complicado. Recuerden qué es lo que se tiene que hacer. Ya que existen estos directorios, lo único que hay que hacer es configurar ciertos parámetros. Habíamos dicho la vez pasada, configurar las rutas de destino es uno de ellos, ¿ok? Que sería usando estos parámetros, ¿no? Nosotros configuraríamos dos rutas, la 1 y la 2, ¿no? Donde n va a valer 1 y 2. Aquí vamos a configurar esto y el otro parámetro es el formato que van a tener los archivos, ¿ok? Prácticamente eso es lo que hay que hacer, ¿no? Realmente no es tan complejo. Bueno, ¿de esto alguna pregunta, alguna duda? Yo tengo, profesor, una duda, pero es del proyecto del caso de estudio, o lo podría ver ahorita o hasta el final de la clase. Digamos, son dudas del modelado. Sí. Bueno, ahí hay un aspecto de la redacción que no entiendo muy bien. Ujú. Sería O- eso. ok, si quieren para esa parte envíenme correo. Este, y sobre el correo lo reviso y ya dependiendo la duda, les contesto o si no, agendamos reunión vía Zoom. Ok, Ok, gracias. muy bien. Profe, yo tenía una duda ahorita de lo que estamos viendo. ¿Puede restarle tantito a lo del destino? Es que hay dos variables, ¿no? Dos parámetros, perdón. Uno que Ujú, es log archive destin y otro que es guión bajo n. ujú. Eh, en sí, ¿cuál es la diferencia como tal entre estos dos? O sea, ¿ese es para uno, para solo poner uno y el otro es para poner varios o tiene alguna otra diferencia? Ok, te refieres a estos dos, ¿verdad? Que estoy aquí marcando. Sí, esos dos. Ajá. La diferencia es que nada más sirve para configurar una sola ubicación. El de abajo se utiliza para configurar más de una, de ahí la N.
Es como si el de arriba fuera el equivalente a n igual a 1, ¿no? Este es el que se utilizaba, digamos, pero fíjate que ahorita ya en las últimas versiones lo marcaron como deprecate, o sea, ya como obsoleto, en donde todavía existe, pero la recomendación es ya no usar este parámetro. O sea, en realidad sirven para lo mismo, ¿ok? Ya no se, ya la idea es que ya no se utilice. Entonces, el correcto sería este. Eh, digamos que este parámetro sería equivalente al de abajo cuando L vale 1, cuando N, perdón, vale 1. O sea, sirve para configurar una sola ubicación de una sola ruta, ¿vale? Ah, ok, entonces no se tiene que utilizar. No, este no. Sería utilizar este, el que tiene N y el formato del archivo, ¿no? Aquí en el ejercicio viene exactamente qué parámetros tienen que modificar. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Muy bien. Vamos ahora entonces, si no hay alguna otra pregunta, antes de pasar a la última parte. Entonces, profesor, qué tendríamos que reportar? Solo los Básicamente lo que hay pasos. que reportar es esta partecita de hasta aquí abajo. Dice incluir sentencias SQL y comandos del sistema operativo y el resultado de su ejecución. O sea, el resultado de haber ejecutado el proceso de archivado. ¿Se acuerdan que hay una partecita? No, bueno, esa no es, ese es otro ejercicio, esperen. El que van a hacer es esta. Las instrucciones SQL y el resultado de su ejecución. O sea, el resultado de ejecución básicamente es mostrar la salida de sus comandos y se acuerdan que había una instrucción que permitía comprobar si la base está en modo archive. Entonces, ejecutar este comando y incluir la salida. ¿Vale? Ah, ok, profesor, gracias. Uh-huh. Profe, ¿llegué tarde eso? ¿Cómo es o qué es? ¿Tarea, ejercicio? Sí, sí, sí. Este sí se va a entregar el ejercicio 2. Que es habilitar el modo archive en la base. Esto sí se entrega. O sea, este sí es obligatorio. ¿Vale? Es el ejercicio 2 que está en la página 15. Ah, pero ¿Vale? no es como de los, bueno, como un PDF aparte, ¿verdad? Es de los que están aquí Es aquí, en el está de ahí. clase. Ajá, como no tiene validador, está aquí incluido. Aquí mismo, en el PDF del Ah, tema ok. 7. ¿Ok? Sí, profe. Bueno, muy bien. El último subtema, los datos hundo. Ya hemos platicado de ellos, ¿no? Sin embargo, aquí vamos a revisar algunos aspectos que no hemos revisado en cuanto a su administración. ¿Ok? Bueno, ya hemos estado platicando, ¿no? Qué son los datos hundo, para qué sirven y cuál es su importancia, ¿no? Ya habíamos visto también en dónde se utilizan para hacer rollback, por ejemplo, para poder implementar operaciones de rollback, en recuperación de base de datos, para implementar las propiedades así de las transacciones, sobre todo para eh, lo que le llaman las lecturas confirmadas, ¿no? La, la, la facilidad o la característica que mientras una transacción esté en curso, otras transacciones no pueden ver lo que está haciendo la transacción, es decir, las lecturas confirmadas, ¿ok? ¿De dónde saca, digamos, esta copia consistente el manejador? Pues de los datos hundo, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos comentado el ejemplito, ¿no? El famoso cambio de que queremos cambiar la calificación de un alumno de 6 a 10. La transacción ya le cambió a 10, pero otros usuarios seguirán viendo el 6 mientras esta transacción no concluye. ¿Ok? Entonces, esa funcionalidad, ¿no? Ese 6 para mantenerlo, ¿no? O para que el usuario sea capaz de leerlo, este 6 tiene que respaldarse en algún lado, ¿no? Y decíamos que se almacena en los segmentos undo, ¿vale? Este diagramita explica bastante bien la relación que hay entre los online read logs y los datos hundo, ¿ok? Aquí se está ilustrando, por ejemplo, que se hace un cambio de un dato en una tabla. En este caso, vean que
el cambio, que sería el cambio nuevo, por un lado se va a modificar en el DB buffer caché, ¿ok? Y también se va a respaldar en el read log buffer y posteriormente en el read log, ¿no? Observen que aquí en el read log buffer se almacena tanto lo viejo como lo nuevo, ¿ok? Lo viejo como lo nuevo, ¿ok? Y en el segmento 1 vean que al fin se guarda únicamente lo viejito, ¿ok? El dato nuevo, digamos, sería el dato, este dato que ven aquí como en morado, ¿ok? Y en el segmento 1 se guarda la copia viejita, ¿no? En el read log se guardan ambas, ¿ok? Entonces, aquí pueden ver claramente la relación. Datos nuevos se almacenan en archivos, lo que sería los read logs, ¿no? Cambios nuevos. Y datos viejos se almacenan en segmentos 1, ¿ok? Entonces, una manera de ver esta relación es empleando la vista de pesos transaction, que no sé si la habíamos platicado antes. Es otra vista dinámica que contiene de entrada los datos de una transacción, como su nombre lo indica, pero también podemos observar datos del segmento 1 que se le asigna a esa transacción. Recuerdan, en clases pasadas comentamos un segmento 1. Más bien cuando la transacción inicia se le asigna su segmento 1 justamente para empezar a guardar el dato o respaldar el dato viejo. Esta sería una consulta que nos muestra la relación que hay entre la transacción y su segmento 1. Observan aquí en estas instrucciones, ¿no? La sesión 1 crea una transacción 1, la sesión 2 crea una transacción 2 y una última sesión crea otra transacción. Aquí debería ser T3. ¿Ok? Si por otro lado el usuario SYS hiciera una consulta de todas estas transacciones, en la vista pesos transaction veríamos esto. Cada transacción tiene su ID, ¿no? Siguiente columna, ¿no? Tiene el número de segmento. Ok, se fijan, cada transacción tiene su segmento diferente. Aquí es donde se va a guardar los datos 1 de cada transacción. Este es el nombre de la transacción, el estatus de la transacción, la fecha de inicio, ok, y el famoso System Change Number. ¿Se acuerdan del que hemos estado platicando? Ok. Muy bien. Entonces, básicamente aquí ustedes pueden ver la relación para indicar qué segmento 1 es el que se utiliza. Ok. Bueno. En esta tablita viene un poco el resumen, ¿no? Que la relación que hay entre estos dos conceptos, ¿no? Lo que son los datos undo y los datos de redo. ¿Ok? Recuerden, esta nos sirve para deshacer un cambio y los datos de redo para rehacer un cambio, ¿no? Entonces, ¿en dónde se utilizan los datos undo? Para hacer rollback, para implementar el nivel de aislamiento de una transacción, para operaciones flashback. ¿Se acuerdan? Esta funcionalidad también es importante, ¿no? Que lo vamos a ver en el siguiente tema ya a detalle. Y los datos de redo, pues prácticamente para hacer reconstrucción en caso de un recovery, ¿no? Ese es su principal uso. Donde se almacena, a diferencia de también se almacenan de forma diferente los datos undo en segmentos undo, ¿ok? ¿Se acuerdan? Segmentos circulares que son reutilizables. Y los archivos de redo, se guardan en archivo en disco, que también estos archivos pues son reutilizables, ¿no? Ok, básicamente aquí está la diferencia. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, ninguna, profesor. Ok. Y por último, la administración de los datos undo. Primero habíamos comentado que debe de haber un table space undo separado, solito, para
que ahí se guarden todos los datos undo. Por default, cuando se crea ese table space, la administración de los datos undo se hace automática. ¿A qué me refiero con la administración? Básicamente a saber en qué momento vamos a eliminar los datos undo, ¿no? Porque acuérdense que este es una especie de algoritmo circular. Los datos undo viven por un cierto tiempo, por cierto periodo de tiempo, y después ya se eliminan para que este table space, sus segmentos puedan ser reutilizables, ¿no? Se puedan reescribir. Esa administración por default es automática. Nosotros podemos utilizar el parámetro undo management, que es un parámetro que tiene la instrucción create table space. La podemos habilitar como automática o manual. Obviamente, la recomendación es automática. O sea, el manejador determina cuánto tiempo será adecuado mantener los datos undo en el table space y después de ese tiempo los elimina. ¿Ok? En ese sentido viene otro concepto que es también importante, el famoso undo retention period. Este periodo de tiempo básicamente es el que le indica al manejador cuánto tiempo los datos undo van a estar vivos. ¿Ok? Bueno, vamos a entender bien por qué se necesita este periodo. O sea, en sentido estricto, están de acuerdo que cuando una transacción hace commit, eso significa que en ese punto ya en teoría no necesitaríamos de los datos undo, ¿no? Porque si ya hicimos commit, ya no tendremos por qué hacer rollback, ¿no? Ya se confirmó la transacción y en teoría al no requerirlos para hacer rollback, estos datos ya podrían eliminarse. Sin embargo, el manejador los mantiene más allá del punto en el que se hizo commit. ¿Ok? ¿Por qué razón? Fíjense, una va a ser este punto. Continuar garantizando lecturas confirmadas, ¿ok? Para transacciones con alta duración, empleados para hacer operaciones flashback. Creo yo que este primer punto es un poquito complicado de entender. Ahorita lo explicamos a detalle. Y este es más fácil, ¿no? Para hacer operaciones flashback, que también en funcionalidad la vamos a ver más adelante. Comentamos brevemente, esta funcionalidad me permite regresarme a una versión que tenía la base de datos en el tiempo, sin importar que hayamos hecho commit, ¿no? Una vez me pasó que un exalumno me fue a visitar a la facultad y ¿para qué creen que me fue a visitar? Ya había terminado la carrera y un día me llegó y me fue a hacer una consulta y estaba súper preocupado porque sin querer, había hecho un drop a una tabla y esa base de datos era de producción. Típico error, que se equivocaron de ambiente y en lugar de conectarse a la base de desarrollo, se conectaron a la base de producción e hicieron un drop de una tabla. Entonces el chavo estaba así súper preocupado porque pues quería ver si había alguna manera de recuperar esta tabla. ¿Ok? O sea, ¿se acuerdan? Drop table significa destruir la tabla, ¿no? Eliminarla definitivamente. Entonces, esta funcionalidad de flashback permite recuperar esa tabla, ¿ok? Porque drop es una instrucción de DL, en teoría no hay vuelta de hoja, ¿no? Una vez que la ejecutemos ya, hasta ahí ya no está la tabla, ¿ok? Bueno, para estas situaciones esta funcionalidad puede ser adecuada, ¿no? Flashback. Bueno, ¿por qué se necesitan los datos undo? Por obvias razones, ¿no? Aunque ya hayan hecho commit, si yo necesito rehacer o irme en el tiempo hacia atrás, pues necesito de los datos undo. Si los datos undo están disponibles, puedo recuperarme de este drop. Si no, no. ¿Ok? Entonces convendría, ¿no? Mantenerlos. Lo ideal sería mantenerlos todos, pero obviamente no se puede porque sería demasiado el espacio, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay un parámetro que se llama undo retention. Este parámetro se emplea para determinar la cantidad en segundos, o sea, está configurado en segundos,
que el manejador va a tomar como mínimo para retener los datos undo. O sea, por lo menos cuánto tiempo quieres que estén. ¿Ok? Puede ser, no sé, un día, una hora después de que estos datos ya hayan sido confirmados en una transacción. Entonces, para eso sirve. ¿Cómo se configura? Bueno, algo así. Alter System, undo retention y el número de segundos que queremos conservar. Nunca hemos movido este parámetro porque, como les comentaba, la administración siempre es automática. Pero obviamente conviene ver en qué casos valdría la pena cambiarlo, ¿no? Modificarlo. Entonces, ¿quién calcula este valor? Obviamente la instancia, ¿no? Ahorita vemos un ejemplo en donde podemos visualizar el cálculo que hace el manejador, ¿ok? ¿De qué depende este cálculo de entrada? Bueno, de la actividad que tenga, que tengan las operaciones de ML. Por ejemplo, si es una tabla que genera demasiado código, más bien que genera demasiadas instrucciones de ML, o sea, muchas inserciones, muchas actualizaciones, ¿qué creen que pasaría con este periodo? ¿Tendería a bajar o a subir el número de segundos? ¿Qué opinan? Si tenemos una gran cantidad de operaciones de ML. ¿Aumentará o disminuirá si aumenta la actividad de ML en una tabla? Disminuye. Debería aumentar, ¿no? Debería aumentar. Muy bien. ¿Por qué razón? Porque al tener demasiadas operaciones de entrada, pues vamos a tener más segmentos undo, el espacio en el segmento, en el table space va a tender a aumentar y entonces puede que se requiera, ¿no? Retener los datos undo por más tiempo, ¿no? Otra cosa, fíjense, importante que se checa para validar esta duración es, fíjense, este cálculo debería de permitir a la consulta más larga y antigua actualmente ejecutándose en base de datos, ¿no? Terminar y hacer commit. O sea, los datos undo ya no serían necesarios, ¿ok? O sea, hace que este periodo de tiempo debería de ser lo suficientemente largo para dejar que la consulta más larga y más antigua, quiere decir la que lleva más tiempo en ejecución, ¿ok? El tiempo que requiere esta consulta debería de ser ese tiempo menor al tiempo configurado acá, ¿ok? O sea, una manera rápida de entender esto sería así. Si yo defino un periodo de undo retention de cierto tiempo, ¿no? T1 o TX, vamos a ponerle. El tiempo que requiere la consulta más larga que se tenga debería de caer dentro de este periodo. ¿Ok? Aquí la gran pregunta es, ¿qué relación tiene la duración de la consulta más larga con el periodo de retención de los datos undo? ¿Ok? Acá en el chat me preguntan, dice, si la operación hubiera sido truncate en vez de drop, ¿también podría recuperarse utilizando flashback? Sí, también se puede. Acuérdense que truncate también trae un commit implícito. Entonces, posterior a un truncate no podríamos hacer rollback. O sea, a través de un rollback no podríamos, pero a través de un flashback sí. Ok. Entonces, ¿alguien tiene una idea por qué tiene que ver Digamos, tenemos una consulta Q1, ok, que obviamente tiene cierta duración. ¿Por qué creen que se debe cuidar o lo ideal sería que los datos undo estén disponibles mientras esta consulta no termina? ¿Qué se les ocurre?
como que pareciera, ¿no? Que no tiene relación alguna, o sea, que tiene que ver una consulta con los datos undo, ¿no? Miren, fíjense cuál es la razón. Hace un momento comentábamos de lo que son las famosas propiedades ACID de una transacción. Ok, y dijimos, mientras otras transacciones estén moviéndole o moviendo datos, esta consulta no debería de ver esos cambios, ¿no? O sea, el nivel de aislamiento es una lectura confirmada. Y que dijimos que si esta transacción está haciendo un cambio, ¿ok? Los datos que consulte deben de ser, ¿no? Consistentes, o sea, no deben de corresponder a estos cambios, ¿no? Entonces, ¿de dónde dijimos que se obtienen los datos que consulta esta sentencia Q1? ¿Quién me dice de dónde salen esos datos para garantizar una lectura confirmada? ¿Del buffer? No. O sea, sí están en el buffer, pero en realidad, ¿de dónde se obtienen? En el buffer está en realidad el dato que se modifica. ¿Se acuerdan alguna vez cuando vimos el DB buffer caché que también el buffer necesitaba tener la versión nueva, que sería los datos que está cambiando esta transacción? Y por el otro lado necesitamos la versión viejita. ¿Por qué razón? Porque si viene otra transacción para implementar una lectura confirmada, necesita leer este dato no, porque todavía la transacción no hace commit. Pero realmente, ¿de dónde proviene esta versión viejita? ¿Dónde dijimos que se guardan los datos viejitos? De los datos uno. En el segmento 1, muy bien. En el segmento 1. Aquí. Muy bien. Entonces, ahora imagínense que este periodo de tiempo fuera menor a este periodo de tiempo. O sea, imagínense que los datos undo los guardamos desde aquí hasta por aquí más o menos. Supongamos que tenemos transacciones que son muy cortitas, hacen cambios, ¿ok? Hacen cambios, pero quiere decir que al hacer commit ya no los necesitamos. ¿Y qué tal si luego los elimináramos? ¿Qué pasa si esta consulta que empezó, digamos, tiempo atrás, hace una consulta aquí de un dato, ¿ok? Que originalmente estaba guardado acá, ¿ok? Pero ¿qué pasa si este periodo de tiempo ya pasó? Cuando este periodo de tiempo termina, significa que los datos viejitos ya puede que ya no existan, porque ya terminó el periodo de retención, ¿ok? Si estos datos ya no existen, ¿qué creen que va a pasar con esta transacción? Ya no va a poder leer los datos, ¿ok? Del segmento 1 para garantizar una lectura confirmada. ¿Ok? Esto es importante. Sí necesito que me digan si se está entendiendo o no. Si el tiempo es muy cortito, lo que va a ocurrir es que la transacción ya no va a poder leer, ¿no? La versión consistente de los datos. Y por lo tanto, aquí el manejador me va a lanzar un error que tiene esta descripción, que no es tan, digamos, obvia, pero si la analizamos un poquito, tiene sentido. Y este es el mensaje. Snapshot to old. Primero, ¿cómo traduciríamos esta sentencia o esta palabra, esta oración en español? Creo que me pasé de una O, ¿no? Creo que nada más lleva una. Ok, sí me pasé. Esa es una O nada más. Snapshot to all. ¿Cómo traducimos? ¿Qué me dice? ¿Cómo traducimos esa oración? Para empezar. Es como un disparo muy viejo o algo así. Ajá. Como un... Sí, como un disparo, ¿no?
viejo. Más o menos, snapshot es más bien como una instantánea, ¿no? Como una foto, Como una captura. como una captura, exacto. Como si le tomaras una captura instantánea a algo. Es como si, no sé, a su pantalla le toman un snapshot, que significa es en ese instante en el tiempo, capturar la pantalla, ¿no? A ver qué había en la pantalla en un instante muy particular. Y esa captura es muy viejita, muy vieja, dice aquí, ¿no? Too old, o sea, muy vieja. Como que está curiosa, ¿no? Esa descripción. Ese es el error. O sea, dice captura de pantalla o instantánea muy vieja. Demasiado vieja. ¿A qué se refiere eso? Bueno, se refiere a que al final de cuentas lo que hay en los datos hundo, lo que hay en el segmento hundo, ¿están de acuerdo que son una especie de snapshots? Porque son como si fueran capturas de pantalla del estado de la base de datos en cierto tiempo. ¿Ok? O sea, lo que se guarda en datos hundo en realidad es cómo estaba la base de datos en cierto periodo de tiempo. ¿Ok? Entonces, estas capturas son las que utilizan las transacciones para poder garantizar consistencia, ¿no? Las lecturas confirmadas. ¿Ok? Las transacciones consultan estos datos para poder garantizar lecturas confirmadas. ¿Ok? Que digamos es la versión en cómo se encontraba la base de datos en cierto periodo de tiempo. Pero les comentaba, si este periodo de tiempo es muy cortito, digamos llega hasta aquí, el manejador puede decidir ya reutilizar este espacio, eliminarlo. Pero si tenemos todavía una consulta SQL que todavía está en ejecución más allá de este periodo de tiempo, si esta transacción todavía hace consultas y aquí la transacción esperaba obtener una lectura confirmada, o sea, todavía necesita leer el dato viejito, pues ya no va a existir. Y aquí es donde se va a disparar un error de snapshot to old. ¿Ok? Vamos a verlo con numeritos para que se entienda de otra forma. ¿Ok? A suponer que tenemos una transacción T1. ¿Ok? Y vamos a suponer que esta transacción, cuando empieza, hace una consulta porque vamos a cambiarle la calificación de un usuario de 6 a 10. ¿Ok? Ok, entonces esta transacción lo que hace es hacer un cambio de 6 a 10. Es una transacción pequeñita. Entonces, ¿están de acuerdo que en la base de datos va a haber un periodo de retención en donde aquí vamos a tener el segmento 1? ¿Y quién me dice qué dato va a estar en el segmento 1? ¿El 6 o el 10? El 6, Seis. ¿no? El 6, muy bien. Entonces, supongamos que por todo este periodo de tiempo va a estar este 6 aquí. La transacción T1 hace commit por aquí, ¿no? O sea, puede ser que T1 hizo commit por aquí, más o menos, pero recuerden que el manejador posterior a que se hizo este commit, se hizo en este punto, pero ese 6 todavía vive un ratito, ¿no? En el segmento 1. Bueno, ahora supongan que una transacción empieza, una transacción T2, vamos a poner el TX2, TXN2 para que no se confunda con el tiempo, empieza justamente aquí, antes de que transacción 1 hiciera commit. Y esta transacción 2 es una consulta, es un query 1. Y supongamos que lee la calificación. ¿Cuánto valdría la calificación o cuánto debería de valer la calificación cuando esta consulta se ejecute? Un 6 porque la 6. otra no había hecho commit. Exacto. Entonces va a valer un 6. Ahora, supongamos que esta transacción 2 necesita, ¿ok? O hace uso de los niveles de aislamiento.
Hay un nivel de aislamiento que se llama lecturas repetibles. ¿Qué significa este nivel de aislamiento que ofrecen las bases de datos? Ahorita para recordar un poquito, que mientras esta transacción 2 no acabe, la base debe garantizar que la calificación que lee sea la misma, que no varíe, sin importar lo que hagan otras transacciones. Ese es uno de los niveles de aislamiento. Ojalá, espero que la recuerden de bases 1. Ese es un concepto de bases 1. Lecturas repetibles, ¿no? Lecturas repetibles. ¿Dónde se utiliza la lectura repetible? Sobre todo en cálculos, ¿no? Que necesitan que la base esté quieta para que sus cálculos no se muevan, ¿no? Una analogía para que se acuerden de las lecturas repetibles es cuando las empresas cierran y se ponen a hacer cortes de caja, se ponen a hacer cálculos para ver cuánto vendieron, las ganancias, demás. Mientras todo ese proceso esté en ejecución, los datos no deberían de moverse para que sus cálculos no varíen, no tengan problemas, ¿no? De que ya no cuadren. Entonces, lo que hacen es que cierran ya la atención al cliente para que la base no se mueve, quede quieta y sus cálculos sean correctos, ¿no? O sea, las lecturas que hagan aquí en este periodo de tiempo son repetibles. O sea, me generan el mismo resultado y eso está bien porque puede ser que las ocupe para hacer cálculos, ¿no? Y no deberían de variar. ¿Sí más o menos se entiende lo que sería una lectura repetible? Sí, Sí. Ok. profe. Entonces, imagínense que este proceso de lecturas repetibles empieza aquí cuando empieza esta transacción. ¿Ok? ¿Y qué tal si por nuestra mala suerte esta transacción es larga, dura bastante? A lo mejor hace demasiados cálculos y termina después que se acaba el periodo de retención. Aquí digamos que aquí la transacción 2 hace commit. ¿Qué pasaría si yo intento volver a leer la calificación aquí? ¿Qué obtendría? Si el manejador decide, como aquí el periodo de retención ya terminó, ya expiró, ¿qué tal si no es por nuestra mala suerte en este tiempo el manejador decide, ok, estos datos hundo ya acabó su vida útil, entonces los vamos a eliminar. Justo aquí tuvimos mala suerte y los eliminaron en este punto. Aquí se eliminaron los datos hundo. Y después, pero la transacción 2 sigue todavía viva. Y resulta que necesita leer la calificación de 6 otra vez aquí. Aquí en este punto es donde se va a generar, ¿qué cosa? Un snapshot to all. Aquí va a haber un error en esta transacción. Básicamente, ¿qué significa? Que esta foto, ¿no? O esta captura o esta foto de la base de datos, ya no existe. ¿Ok? Ya no existe. Entonces, esta transacción está solicitando una foto de la base de datos muy vieja. De aquí la descripción. Necesita una versión ya muy vieja de datos hundo, pero que ya no está disponible. ¿Por qué razón? Pues porque ya expiró. O sea, estaba solicitando una captura, un estado de la base que ya es demasiado viejo. ¿Ok? Y como ya era muy viejo, expiró. ¿Ok? Y ya no lo pudo encontrar. ¿Ok? Otra manera de visualizarlo es como si nosotros estuviéramos buscando a una persona para que nos diera una información, pero que esa persona hace mucho, mucho tiempo que ya no la vemos, que ya no sabemos de esa persona y cuando la vamos a buscar, pues ya no existe en este mundo, ¿no? Ya pasó a mejor vida. Y entonces pues ya nos quedamos con las ganas de preguntarle algo, ya no existe. Entonces, si la transacción 2 todavía está viva, aquí esa transacción se va a tener que morir, se va a tener que hacer un rollback, porque ya no va a haber manera de obtener el dato viejito. ¿Ok? Entonces, justamente lo que me preguntan en el chat, ¿no? Para en caso de un error de este tipo, más bien cuando se genere un snapshot to all, la transacción se va a tener que morir. ¿Ok?
Dicen aquí en el chat para que en caso de un error SQL pueda hacerse rollback. Ah, bueno, eso creo que fue de algo que pregunté, ¿no? Profesor, Si se entendió entonces más o menos esta idea. pero esto solo pasaría cuando nosotros configuramos el Windows Retention, ¿no? Porque pues si se hace Sí, de forma automática, la base de datos pues consideraría todo esto. exacto. Si es automático, la base de datos va a considerar, oye, tienes una transacción T2 que no ha acabado. Entonces, de hecho, ese es el, hay un comportamiento por default, ahorita les digo cuál es. Ok, ahorita lo que me interesa es alguna otra duda de este concepto. Es importante, ¿saben por qué? Porque ustedes revisan la documentación de la base de datos, no está tan claro, entender esto. Como que ahí les faltó un poquito explicar, qué significa este error, ¿no? Y cuando revisan la documentación de lo que son los datos hundo, no está tan clara la explicación, ¿ok? Y menos si está en inglés para nosotros, tal vez, ¿no? Bueno, entonces, ¿no dudas de esto? No, profesor. Ok. No, Entonces, efectivamente, como comentan, si la administración es automática, ustedes dirán, pues ¿para qué me preocupo, no? La pongo en automático y ya. Pero fíjense que no está a veces tan sencillo. Vean, ¿qué puede suceder? ¿Qué podríamos hacer o qué hace la base para evitar este problemita del snapshot to old? Básicamente, bueno, antes de que verlo aquí, ¿qué harían ustedes para que no pasara este problemita? Aumentar el tiempo. Ajá, aumentar el tiempo de retención, ¿no? Si este tiempo no se hubiera acabado, ok, pues lo aumentamos. Ahora, ¿qué efecto creen o qué consecuencia puede traernos que aumentemos el tamaño de retención? desempeño. Realmente no. El Que se desempeño junte no se va a ver tan mucha afectado. información. Vamos a tener demasiados datos hundo. ¿Y qué significa que tenemos los datos hundo? ¿Qué pasa si crecen y crecen y crecen y crecen y no los reutilizamos? Los seguimos conservando. Es como si fuera basura de la base de datos, ¿no? Ajá. Es como si tuviera una papelera de reciclaje muy grande, muy grande, muy grande en su sistema operativo. ¿Qué podría pasar si ese periodo de retención crece y crece y crece y crece? Desperdicio de disco. Ajá, vamos a tener mucho espacio de disco ahí, reservado, ¿no? ¿Y qué pasa si ese espacio crece y crece y crece? O sea, no tenemos almacenamiento infinito, ¿no? ¿Qué cosa se puede acabar? Si los datos hundo crecen y crecen así, digamos. Porque si entre más agrandemos ese periodo de tiempo, pues se van a generar, puede que se estén generando más y más y más datos hundo, ¿no? ¿Qué es lo que se va a acabar si crecen y crecen y crecen? Pues el almacenamiento, ¿no? Ajá, el disco, ¿no? Acuérdense El que los disco. datos Ajá. hundo, ¿en dónde se guardan? ¿En el qué? En el table space hundo, ¿no? Sí. Sí. Entonces se nos puede acabar ese disco. Ahora, ustedes dirán, bueno, pues no pasa nada, pero ¿qué funcionalidad de la base de datos creen que se afecte si se nos acaba el table space hundo? Se comenzaría a utilizar el Table Space System. No, eso no ocurre. El switcharnos así al Table Space System ocurre más bien cuando no existe el Table Space hundo.
O sea, cuando se levanta la base, por ejemplo, y no se encuentra un table space 1, entonces ahí sí. Pero si ya existe, no hay un switch hacia system. Eso no ocurre, porque ya tenemos un table space 1. Ok. Ok. ¿Va por users? Tampoco. No, la opción no es hacer un switch. Va a ocurrir no un hay rollback. problema. Vamos a tener un problema. Pero ¿cuál creen que es ese problema? Ya no vamos a poder hacer rollback. Va por ahí. Exacto. Podría ser que ya no empiece a guardar datos, ¿no? Que los empiece a tirar Exacto. directamente. Ya no vamos a poder generar nuevos datos hundo, efectivamente, porque ya no hay de espacio. Ahora, mi pregunta, ¿qué operaciones se ven afectadas si ya no podemos generar datos hundo? Pues los rollback y flashback. Las de No ML, ¿no? realmente. Ya no podemos hacer operaciones de ML. Exacto. Ese va a ser el efecto, el problema. Si se nos llegara a acabar el espacio hundo y si una transacción nueva llega y si hace operaciones de TML, ya no va a poder hacerlas. O sea, al momento de que empecemos a hacer insert, update, delete, el manejador nos va a decir, ¿qué crees? Ya no puedo hacer insert, ya no puedo hacer update. ¿Por qué? Porque el segmento hundo que necesito para guardar la copia viejita, ya no puedo, ya no hay espacio. Entonces se dan cuenta que esto puede ser grave porque impedirían que su base siga operando, que sigan haciendo DML, porque tienen un periodo de retención tan grande que provocó que el espacio hundo se acabara. ¿Vale? Entonces, sí se entiende cuál es el efecto. O sea, tampoco podemos tener los datos hundo demasiado tiempo porque se nos puede acabar el disco. Ok. ¿Qué es lo que se puede hacer en la administración automática? En lo que hace el manejador, una de dos. O disminuye este periodo de tiempo, o qué otra cosa creen que se pueda hacer si el tiempo no se disminuye. ¿Qué otra cosa pudiera servirnos para que este problema de DMLs no ocurra, aunque el tiempo esté grande? ¿Qué le podríamos hacer al table space? ¿Reutilizarlo? No lo podemos reutilizar porque necesitamos retener cierto tiempo los datos. Bueno, esa sería una opción, pero es muy drástica porque si lo reutilizamos, ahora, ¿a quién le podemos pegar si lo reutilizamos? O hacia el rollback, ¿no? Porque no tendríamos los datos hundo para Ajá. recuperar. O sea, le podríamos pegar a esta, ¿se acuerdan de esta transacción 2 que hace consultas? Si quitamos datos hundo y hay transacciones largas que requieran lecturas repetibles, por ejemplo, le podemos pegar a esas lecturas. Y entonces vamos a afectar a las lecturas. Se fijan, es un estira y afloja. Si quitamos hundo, le podemos pegar a las consultas. Si aumentamos el periodo, le podemos pegar al DML. ¿Ok? Entonces, lo que puede hacer el manejador son dos acciones. Una, aumentar el periodo de retención, con el riesgo de que se nos acabe el espacio. O la otra, hacer que el table space, ¿qué cosa? Autocrezca, bueno, tengan autoexpansión. ¿Se acuerdan que podemos hacer que los data files del table space hundo tengan la opción de auto increment? Que significa que el tamaño del data file va a crecer, va a crecer, va a crecer. Obviamente esto no lo podemos hacer tanto porque pues si nuestro dispositivo físico, nuestro disco duro se le acaba el espacio, pues ya no va a poder seguir creciendo, ¿no? Entonces básicamente esta es la cuestión, ¿ok? Entonces, obviamente en modo automático la base tiene que estar equilibrando esto, ¿ok? No es de que pues le pongo el máximo y ya, ¿no? No, tiene que tener un equilibrio entre no irme tan grande en un periodo de retención. ¿Por qué? Porque puedo hasta inclusive acabarme el espacio en disco. Entonces, en una administración automática,
Este periodo de retención normalmente se va moviendo, sube, baja, porque toma en cuenta la actividad de la base de datos, toma en cuenta las consultas que se están haciendo, ¿no? Y el tamaño obviamente del table space, el espacio disponible, ¿vale? Entonces de ahí que para no meternos en problemas, pues dejemos que el manejador lo haga de forma automática, ¿ok? Bueno, entonces, les Profesor, comentaba, ajá, adelante. y el manejador sí detecta el momento en el que se está llenando el table space 1 para ya no, así que darle tanto tiempo o Así eso es, no lo detecta? sí, detecta, por ejemplo, que empieza a haber una actividad grande de operaciones de ML y entonces, lo que hace es que empieza a ajustar el tiempo de retención, ¿ok? Por ejemplo, si hay demasiado DML, mucho DML, mucho DML, y si no hay operaciones, consultas tan largas, ¿qué creen que va a hacer con ese periodo de retención? ¿Lo creen que lo aumente o lo disminuye? Otra vez va el escenario. Hay demasiado DML, demasiados insert update, demasiado, ¿ok? Y también se da cuenta que no hay consultas tan largas, ¿no? No hay consultas tan largas que requieran lecturas repetibles. ¿Qué creen que haría con el periodo de retención? ¿Tendería a subir o a bajar? A Debería bajar. bajar. Tendería a bajar, muy bien. ¿Todos están de acuerdo por qué? Esa puede ser pregunta de examen, ¿no? Tendería a bajar, ¿por qué razón? Porque al haber demasiado DML, ¿no? Al haber demasiado DML, podría provocar que me acabe el espacio rápidamente, porque hay demasiado DML. O sea, trate de imaginarse, no crean que es esto lento, ¿eh? Al haber mucho DML, rápidamente nos podemos acabar el espacio del table space 1. Entonces lo que va a hacer el manejador, el periodo de retención lo va a disminuir. ¿Para qué? Pues para empezar a reutilizar, reutilizar, reutilizar. ¿Ok? Y al reutilizar, pues no podemos evitar que nos acabemos el espacio. ¿Ok? Entonces eso es básicamente el algoritmo que trata de evitar que el espacio se acabe, ¿no? Muy bien, ahora, les comentaba hace un momento, para evitar estos dos problemitas podemos utilizar dos técnicas, ¿ok? Una sería, si tenemos una consulta muy, muy, muy larga, podemos inicializar o modificar este parámetro. El parámetro Undo Retention es un valor que me indica en segundos, ¿ok? ¿Cuánto tiempo como mínimo deben de estar los datos Undo asegurados? ¿Ok? Aquí la documentación nos dice que lo recomendable es que si nosotros identificamos una transacción en nuestro sistema que sabemos que se va a tardar un ratito, y si esa es la consulta más larga, una manera de asegurarnos de que esa transacción no falle nunca es configurar este parámetro con el número mínimo de segundos que correspondería al tiempo que tarda esta transacción, ¿no? Ese es un punto. Y la otra, fíjense, modificar la configuración del table space Undo para que su tamaño sea fijo. Esto podría ser un poco extraño, ¿no? Pero si tenemos un table space que nunca crece, es fijo, la base de datos va a estar muy, muy al pendiente de ajustar este periodo. ¿Por qué razón? Porque ya no hay crecimiento del table space. Entonces, como no hay crecimiento, casi que el manejador dice, pues a ver cómo le hago, ¿no? Para asegurarme de no acabarme este espacio porque ya no tengo más hacia dónde hacerme. Entonces, aquí es donde empieza a jugar con este periodo de retención. Lo sube, lo baja, lo sube, lo baja con tal de no acabarnos el espacio. ¿Ok? Aquí es donde entra este juego de la base de datos de estarlo ajustando, ¿no? Aquí, como les comentaba, mucho DML disminuyo el tiempo,
¿ok? Poco DML y muchas consultas, el tiempo lo empieza a aumentar para garantizar que la consulta no falle, ¿ok? Y así sucesivamente, ¿ok? Si el table space undo es configurado con un tamaño fijo, lo que les comentaba, la base dinámicamente actualiza el periodo de retención de los datos undo, basándose en la actividad del sistema. O sea, mucho DML, poco DML. ¿Ok? Ahora, ¿dudas hasta aquí? Creo que no, profesor. No, profesor, no. Ok, bueno. Entonces acuérdense, ¿no? Las dos cosas que pueden ocurrir, ¿no? Error al ejecutar DMLs porque ya no hay espacio, o el famoso error snapshot to all debido a que tenemos consultas muy largas, muy grandes, que se tardan mucho, y si el periodo de retención es pequeño, entonces ya la consulta no va a poder hacer lecturas repetibles y nos marca este problema. A esto en la documentación, si ustedes lo revisan, dice que vamos a tener errores de lecturas consistentes. O sea, pero se refiere básicamente a los niveles de aislamiento. ¿Vale? Bueno, hay otro concepto que le llaman el Retention Warranty. Ahorita vemos de qué trata. Antes de ello, nada más para comentar que los datos UNDO tienen 3 estatus. ¿Ok? Estatus activo, estatus unexpired significa, bueno, y ahorita y expirados, ¿no? O sea, no expirados y expirados en español sería, ¿no? Y activos. ¿Qué significan estos 3? Active, no podemos eliminar los datos UNDO porque se necesitan para hacer rollback. O sea, la transacción todavía no hace commit. Esto sí, por nada del mundo se van a eliminar, jamás, porque las transacciones no han hecho commit. Unexpired, ¿qué significa? Que ya la transacción ya hizo commit, en teoría ya no los necesitamos, pero se quedan un rato más por la cuestión de las consultas. ¿Ok? Y por último, expire es cuando ya los datos UNDO terminaron, ya terminó el periodo de retención, o sea, caeríamos, este es el periodo de retención, caeríamos en este punto. ¿Ok? Si los datos UNDO caen en este estatus, ya se pueden sobreescribir. ¿Ok? Bien, ahora, esto de la garantía del periodo de retención, el Retention Warranty, ¿qué es eso? Bueno, ya comprendimos, ya dijimos cuáles son los dos problemas que pueden ocurrir. Son nuestros dos extremos, ¿no? Que pueden ocurrir. O un snapshot to old o un problema de operaciones de ML. ¿Ok? Entonces, dice aquí, suponer que el table space tiene cierta cantidad de segmentos, ¿no? Undos marcados como unexpired. Bajo esta situación, la base de datos podría tomar dos decisiones. O sea, ¿qué pasa si tiene segmentos que están en unexpired? ¿Qué dijimos que era? Segmentos UNDO que en teoría ya no se necesitan porque ya hicimos commit, pero todavía no acaba el periodo de retención. ¿Ok? ¿Qué puede hacer entonces el manejador? Una de dos. Sacrificar estos datos para asegurarse que nuevas transacciones tengan espacio o respetar el periodo de retención para que evitemos el famosísimo error snapshot to old. ¿Ok? O sea, son las dos opciones. ¿O a quién le damos prioridad? ¿A los DMLs o a los snapshot to old? ¿Sí se entiende? ¿Cuál creen que es el comportamiento por default? ¿A quién creen que le va a dar prioridad el manejador de forma por default? ¿Ok? ¿La DML? Por default, el comportamiento es tomar la decisión número 1. O sea, le va a dar preferencia a los DMLs. ¿Ok? Es decir, sacrificar estos datos para asegurarse que nuevas transacciones tengan espacio. O sea, a los DMLs. ¿Ok? Entonces,
si el manejador se encuentra en esta situación, ¿a quién le va a dar prioridad? A los DMLs. ¿Qué significa? Que va a empezar a disminuir el periodo de retención. ¿Para qué? Para que esos datos se puedan reutilizar, los segmentos se reutilicen y nuevos DMLs tengan espacio. El problema va a ser que si tenemos consultas largas, podemos provocar snapshots. ¿Por qué se decide de este lado? Porque es mucho menos frecuente que tengamos consultas tan largas a que tengamos una alta carga de DML, ¿no? Normalmente ocurre más esto. Muchas operaciones DML y realmente no hay consultas que realmente requieran lecturas repetibles, ¿no? Las lecturas repetibles, pues no es algo que se use tanto, pero sí llega a ocurrir, ¿no? Ok. Bueno, ¿en dónde entra este periodo de esta garantía? El retention warranty es una cláusula que se puede usar para revertir este comportamiento por default. Esto puede ser, por ejemplo, muy útil en bases de datos que hacen consultas y que tardan demasiado. A lo mejor en bases de datos como, por ejemplo, Data Warehouse, ¿no? En bases que hacen analítica y que por lo contrario, ¿no? Son bases que el DML es bajito. A lo mejor hay poco DML, pero tenemos consultas muy largas. Si tenemos una base de este estilo, el comportamiento que tiene por default la base no nos va a servir, al contrario, nos puede salir contraproducente. Podríamos tener bastantes errores de tipo snapshot. ¿Ok? Entonces, de ser el caso, esta cláusula, el retention warranty, se lo podemos asociar al table space undo. ¿Y qué es lo que le indica al manejador? ¿Sabes qué base de datos? ¿Sabes qué manejador? Asegúrate que las transacciones select terminen de manera exitosa. O sea, nunca habría un problema de snapshot to old. ¿Ok? Entonces, es como cambiar el comportamiento. Ahora aquí tendríamos palomita y aquí tendríamos un error. ¿Por qué? Porque efectivamente las consultas se van a garantizar que corran bien, pero al hacer eso podemos descobijar ¿a quién? A los DMLs, ¿no? Los DMLs ahora van a estar desprotegidos si se nos acaba el espacio. Ok. Entonces, ¿cómo se configura alter table space? El nombre del table space y ponemos retention no guarantee o retention warranty. Si queremos, este sería el default, ¿no? No hay garantía de las sentencias. Este sería el cambio si quisiéramos dar garantía a las sentencias select. ¿Vale? ¿Dudas? Creo que no. Miren, esta vista del diccionario de datos es muy interesante porque aquí podemos comprobar todo lo que hemos platicado. ¿Ok? En esta columna, esta última columna que ven aquí, aquí se guarda, aquí pueden observar cómo el manejador va variando esos tiempos. ¿Ok? Esta vista es una especie de histórico porque nos va mostrando, ¿no? Cómo se han ido comportando las transacciones y los datos undo. Ok, por ejemplo, vamos a ver qué columna puede ser interesante. Miren, esta columna también puede ser interesante. Undo blocks indica el número de bloques undo que han sido consumidos. Entonces, por ejemplo, undo blocks aquí dice cuántos bloques se han consumido. Entonces aquí podemos ver, ¿no? Si aumenta los bloques, puede que el manejador modifique los datos undo, ¿no? ¿Qué más puede ser y qué interesante? Max Query Length. Max Query Length es también una columna interesante. ¿A qué le suena el Max Query Length? El tamaño del máximo query. Ajá, pero más bien se refiere al tiempo. El número de segundos que tardó la consulta en procesarse. O sea, aquí podríamos ver qué sentencia SQL es la que está consumiendo más tiempo. O sea, hablamos aquí de consultas. ¿Están de acuerdo que esto es importante, no? Porque aquí podríamos ver
cuánto tiempo necesitaríamos tener los datos undo guardados. Este numerito que ven aquí, se refiere al ID de la consulta SQL. Con este ID, ustedes pueden ir a otra vista que se llama bpesos SQL y ahí pueden sacar el código SQL de esta instrucción select. O sea, ahí verían select, asterisco from, bla, bla, bla. Entonces, en una base productiva esto puede ser interesante porque aquí el DBA puede checar, oye, a ver, de mi aplicación, cuál de todas las consultas se está tardando demasiado, ¿no? Y con base a ello ver qué hacemos con esa consulta, ¿no? Si realmente queremos garantizar el periodo de retención, podríamos utilizar esta instrucción que vimos acá atrás. ¿Sí más o menos se entiende la duda? La idea de esta vista. Sí. Ok, ahora vean estas tres columnas. Unexpired, expire, ¿no? Y active. Active, unexpired y expire. ¿A qué le suenan estas tres columnas? A estos tres estatus, ¿no? Entonces, aquí también pueden ver cuántos bloques, ¿no? Cuántos bloques de datos undo están activos. ¿Qué significa? Que estos bloques jamás los vamos a poder eliminar porque todavía corresponden a transacciones que no han hecho commit. Unexpired, ¿qué dijimos que significaba? Que son ya los bloques que ya se hicieron commit, Que las pero transacciones, pues ajá, existen dentro del periodo de retención, ¿no? Todavía. exacto. Datos undo cuyas transacciones ya hicieron commit, pero todavía están dentro de su periodo de retención. ¿Ok? Y por último, bloques que ya están expirados. O sea, estos bloques ya podríamos en teoría reutilizarlos. Entonces, si se fijan en este historial, de consultas, es un historial que se tomó de 10 minutos donde había actividad de ML, ¿no? Entonces vean que cuando empezó la prueba, pues teníamos muy poquitos datos expirados. Pero después vean que el manejador, debido a que hay actividad de ML, empieza a mover el periodo de retención. Vean que lo empieza a disminuir, si se ve, llega aquí hasta 1821. ¿Por qué razón lo disminuye? Pues porque empieza a haber actividad de ML. ¿Ok? Empieza a haber actividad de ML. ¿Vale? Y nótese que cuando aumenta el periodo de retención, más bien cuando disminuye el periodo, por obvias razones, el número de bloques expirados también puede que aumente, ¿no? Y el unexpired, vean que se vuelve 0. ¿Ok? Entonces es la manera en cómo el manejador hace digamos, el tuning, ¿no? O cuida al table space undo de manera automática. ¿Vale? Muy bien, entonces en este ejercicio sería muy interesante. No lo vamos a dejar como obligatorio, pero este ejercicio es bastante interesante porque lo que les explica aquí es qué configuraciones podríamos hacer en la base de datos para provocar ambos errores. La idea de este ejercicio es moverle a la base para provocar un snapshot to alt y también un problema de DML. Comprobar que efectivamente se produzca un error cuando intenten hacer una inserción. Entonces, para hacer esto sencillo, este ejercicio, por ejemplo, modifica el table space a un espacio bien poquito, 30 megas. ¿Ok? Aquí este ejercicio crea un nuevo table space y le asigna 30 megas nada más, o sea, muy poquito espacio tenemos en undo. Y luego lo que hace el ejercicio es provocar demasiado DML, ¿ok? Demasiado DML. Y por otro lado también se provoca una consulta muy larga con un periodo de retención grande para que provocamos el error.
Y aquí les explica más o menos cómo hacer todo ese procedimiento, ¿no? Genera demasiado DML y entonces vamos a provocar problemas. Y finalmente en esta tablita muestra cómo se van comportando, ¿no? Hasta que se provoca el error. O sea, aquí están haciendo, están mandando DML, DML, DML y hasta que se genere un snapshot to all o un problema de inserción con DMLs, ¿no? Muy bien, entonces, pues ojalá pudieran hacer este ejercicio, ¿no? Ya no los obligo por el tiempo, pero con esto podrían entender bastante bien cómo funciona esto de los UNDO, ¿vale? Bueno, con esto hemos terminado el ejercicio, más bien el tema 7, que tiene que ver ya con las estructuras físicas. Hasta aquí llegamos, ¿no? Haciendo resumen del tema 7 que vimos, todos los archivos físicos que integran una base, ¿no? Data files, read-log files, data files que corresponden a segmentos UNDO, ¿no? Control file y hasta ahí, ¿vale? Bien, ¿dudas de esto? ¿Cuál es la instrucción que va a durar mucho de este ejercicio, profe? Otra vez, perdón, ¿cuál qué? ¿Cuál es la instrucción que es la que va a durar mucho? ¿O qué es lo que va a hacer que aumente el tiempo de retención? Ah, ok. En este ejercicio se propone, por ejemplo, ok, ¿te refieres a garantizar que el periodo aumente? El Sí, o retention sea, warranty. en este ejercicio, ¿qué es lo que va a hacer que la retención sea mayor? O sea, ¿qué es lo que va a tardar, pues? Ok, una parte es, por ahí se genera una consulta y esa consulta provoca una lectura confirmada, pero esta consulta nunca hacemos commit. Mientras no hagamos commit, la consulta va a necesitar de datos UNDO. Ah, ok, ok. Eso Pues, se logra con, déjame ver si por aquí está. Déjeme ver si anda por aquí. Esto se hace con una cosa, ahorita les digo cómo se hace si no está aquí. Déjeme ver, creo que no se los puse de manera explícita. Viene más abajo, aquí, la replicación del error de snapshot to all. O sea, esto se va a generar cuando tengamos una transacción muy larga. Lo que les comentaba, ¿no? De la cuestión de las lecturas repetibles. Eso se hace. Aquí está. Esta sería la instrucción. Si ustedes ponen set transaction isolation level serializable, ¿ok? ¿Esto qué significa? Que esta transacción necesita de los datos UNDO durante todo el tiempo que dure esta transacción para poder garantizar de que lo que lea siempre va a ser lo mismo. Entonces, para que esto sea posible, estos datos UNDO deberían estar disponibles hasta que se haga un commit. Entonces, justamente este ejercicio lo que hace es que esta transacción se crea al inicio de la prueba. Posteriormente, se lanzan operaciones de ML, ¿ok? Pero como tenemos muy poquito tiempo, perdón, muy poquito espacio, y si la base está configurada para que le dé preferencia a los DMLs, ¿qué creen que va a pasar? Se va a provocar este error. ¿Ok? Y aquí, por ejemplo, les hace preguntas, ¿no? ¿Cuántas instrucciones delete se tuvieron que ejecutar para provocar el snapshot to old? Entonces, aquí el ejercicio que les pide es hacer un delete y luego hacer un select acá arriba en esa transacción para ver en qué momento se produce este snapshot to old. ¿Ok? Entonces, básicamente, esto es lo que nos permite simular ese problemita. ¿Vale? ok, gracias, profesor. Entonces, está bastante interesante este ejercicio. Ojalá lo pudieran hacer. No quisiera dejarlo porque
todavía hay otro ejercicio que ese sí quisiera, o sea, estoy calculando que vamos a hacer 2 ejercicios más tal vez en lo que nos queda de clase y con eso podríamos ya terminar el curso, ¿no? Como podrán ver, muchos ejercicios ya no los pudimos hacer. ¿Cuál creen que fue la razón? Pues el tiempo. El tiempo, ¿verdad? El tiempo y los alumnos que no aguantan, ¿verdad? El ritmo que traía fue demasiado alto al inicio del semestre, ¿se acuerdan? Que casi hacíamos un ejercicio práctico, casi a veces hasta uno por clase, ¿no? Los quizzes también. Entonces, como pueden ver, esta es una materia que se necesita de mucho, mucho trabajo, ¿no? Mucho esfuerzo. Entonces, no me agradó al final, no me agradó porque me hubiera gustado hacer más ejercicios. Como que cobijamos mucho la primera parte del curso, quedó bien, pero la segunda parte ya no, justamente por el tiempo, ¿no? El ritmo no pudieron, ahora sí que en general, ¿no? No pudimos aguantar el ritmo que traíamos, ¿ok? Si hubiera seguido con ese ritmo, ahorita yo creo que ya, muchos habrían ya de plano, tirado la toalla, ¿no? Decir, esto está imposible. Entre que el semestre es en línea y demás, pero bueno, los quizzes también nos quitó algo de tiempo, entonces, pero bueno, eso ya se tendrá que modificar para el siguiente semestre, ¿no? Tal vez a lo mejor bajarle un poquito a la primera parte, no sé, a ver qué ocurre. Pero esto va a ser siempre un problema, ¿no? Como pueden ver, la materia, necesitaríamos más tiempo para ver esto a detalle, ¿no? Este es casi, este es un curso de una embarrada de administración, más que nada para que conozcan lo que existe, lo que hay, y ya para meterse más a fondo sí necesitaríamos más tiempo. Pero bueno, ojalá ustedes pudieran, ya aunque hayan aprobado la materia, ¿verdad? Pues no dejen esto, ¿no? A la deriva, sobre todo si se van a dedicar al área de administración o inclusive al área de ingeniería de software, ¿no? Esto también es importante. Si ustedes conocen bien cómo opera la base, si ustedes conocen bien cómo moverle a los algoritmos, ¿no? Cómo hacerle tuning a esta base, el beneficio que obtienen es tener un software que va a estar siempre en armonía con la base de datos. ¿Qué es lo que muchas veces ocurre en la industria? Que el software no está en armonía con la base de datos. Y entonces aquí es donde hay problemas de bajo rendimiento, el software se vuelve lento, la página web se vuelve lenta, y del lado de la base, pues a cada rato hay problemas, ¿no? Hay que estar reiniciando a cada rato, se nos acaba la RAM, etcétera, ¿no? Entonces es cuando no hay una correcta armonía entre base de datos y aplicaciones. Entonces, aunque no seamos DBA, sí es bueno conocer todo esto para que este problema no ocurra, ¿vale? Bien, si no hay dudas, entonces vamos a pasar con el siguiente tema, el tema número 8. Fíjense lo que voy a hacer para que sea un poco más atractivo esto. Todos los ejercicios que hemos estado viendo a partir del tema 6 ya están aquí inmersos en el PDF. Lo que puedo hacer es, voy a dar puntos extras, ¿ok? A los que hagan estos ejercicios, los que quieran, ¿ok? Ustedes deciden qué ejercicios. El único que les estoy pidiendo ahorita de forma obligatoria es el del modo archive, pero de ahí en fuera, ¿ok? Voy a dar puntos extras a quien entregue estos ejercicios, los que quieran, desde los que hemos visto, ¿ok? A partir, digamos, del tema 6, que es donde ya vienen los ejercicios inmersos en el PDF, vamos a dar puntos extras, ¿ok? Profesor, Sí. y por ejemplo, esos ejercicios, incluyendo el que es obligatorio, o sea, ¿qué hacemos? ¿Ponemos
¿Hacemos nuestro escrito y todo eso? Al O... final de cada ejercicio viene una pequeña nota que les dice que entregar. Miren, ok. por ejemplo, aquí abajo, al final dice, miren, incluir la sentencia que permite hablar. No, creo que viene más abajo. Más abajo, ¿no? De forma similar. Fíjense que en este no viene. Sí, es que yo no sé los que, o sea, Hay es unos que que sí, ¿no? dice como que hay que hacer, pero A como nivel que... general, miren, a nivel general lo que hay que hacer es entregar, por ejemplo, si les piden configurar tal cosa, entregar ese código, ¿no? De cómo configurar. ¿Ok? Básicamente es, a nivel general, es entregar el código que hayan usado para configurar algo y al final una consulta que demuestre que esa configuración está funcionando, ¿no? El propio, que ya cuando lo lean, el propio ejercicio los va llevando de la mano y les dice que es básicamente lo que tienen que entregar, ¿no? En la gran mayoría sí dice, no sé en este por qué no. Yo creo que porque está inmerso en el archivo, perdón, en el ejercicio. Aquí les dice, por ejemplo, les pide esta tablita. Entonces, con esta tablita es suficiente. ¿Ok? Miren aquí, revisar los datos de la tabla y generar una conclusión al respecto. O sea, esa conclusión es la que tendría que poner. ¿Ok? De ahí en fuera, en la mayoría dice al final qué deben de entregar. Por ejemplo, vamos a ver si me encuentro aquí otro ejercicio. Miren incluir sentencias SQL, comandos del sistema operativo y resultados de su ejecución. ¿Ok? Bueno, de todas formas, si tienen dudas, pues me avisan. Oye, aquí te tengo que entregar esto y esto y esto, o qué te entrego, ¿no? Entonces, pues ahí está, para que lo voy a manejar así, ¿no? Como puntos extra. ¿Ok? Ok, profesor. Muy bien. Vamos con el Pusieron tema preguntas en el chat. 8. Voy con el chat. Ok. Dice que si pueden ser en parejas, no, esto sí tiene que ser individual. Si quieren puntos extras, eso sí tiene que ser individual. ¿Ok? Bueno, duda ahí, profe. Sí, O sea, bueno, entonces el que es obligatorio sí se... Es que lo digo nada más porque ese nos sí. dijo que... ok. El obligatorio sí es en parejas, pero Ujú, los demás son individuales. ujú. Ya para puntos extras, eso sí ya es individual. ¿Ok? Ok. Los que sean obligatorios, dijimos, ¿no? Que ya los podían hacer en parejas. ¿Ok? La fecha máxima de entrega, de hecho, la fecha máxima de entrega de todo lo que quieran entregar va a ser hasta fin de mes, 31 de enero, digamos. Ya de ahí ya voy a cerrar todo lo que es recepción de ejercicios, demás, porque ya en la semana ya de febrero, empezando febrero, empieza ya la cuestión de exámenes parciales, exámenes finales y proyecto final. Entonces ya sería ya muy pesado si todavía ustedes quisieran entregar aquí, ¿no? Porque ya van a tener encima su proyecto final, el parcial, y entonces ya no sería tan adecuado, ¿no? Ya para que se distraen entregando cosas, si van a tener encima lo del proyecto, ¿no? A fin de mes Profe, es donde ya entonces, voy a ¿para cuándo hacer es el el cierre. ¿Otra vez, perdón? el parcial, para cuándo lo tiene El parcial contemplado? lo vamos a hacer en la primera semana de febrero. Va a ir un poco en función si nos presionan demasiado en la entrega de calificaciones. Puede ser que lo hagamos en los primeros días, por ejemplo, puede ser entre el 1 y el 3 de febrero, y si tenemos un poco más de tiempo, podríamos irnos tal vez hasta el día sábado, hasta el día 6. Inclusive podríamos hacerlo en un sábado, ¿no? Va a depender un poquito, a lo mejor no, porque también todavía traemos el final. Las calificaciones nos las están pidiendo por ahí del 8. Entonces vamos a ver si a lo mejor el tercer parcial lo hacemos el miércoles 23 de febrero, por ejemplo, y el final lo hacemos tal vez el día 7 u 8, ¿no? Podría ser el día 7 u 8. No, el 7 no, que es domingo.
el 8 más o menos tal vez, el final, ya para entregar calificaciones entre el 9 y el 10. ¿Ok? Más o menos quedarían así las fechas. Ahora, ahorita estamos a 18. Otra cosa que les iba a comentar. Si hacemos un solo examen parcial, es decir, parcial 3 y ya, va a estar algo pesadito. ¿Por qué razón? El segundo parcial, ¿hasta qué tema abarcó? Hasta el tema 5. Hasta el tema 5, ¿ok? Que fue el de la administración de procesos, ¿no? Llegamos hasta esta parte, Sí. ¿no? El parcial 3 tendría que ser tema 6, tema 7, tema 8. O sea, son 3 temas. Si ustedes quieren, podemos hacer un examen, un tercer examen y después un cuarto. Ok, aquí ya vamos a empezar el tema 8. Entonces, pues si se fijan, ya van 2 temas ahorita. Con este sería un tercero. Ok, entonces, solo que si deciden hacer un tercero, ese tendría que ser, es que la siguiente semana ya es 29, ¿no? Tendremos que hacerlo forzosamente, tal vez. No, ya va a estar muy apretado, porque, bueno, quisiera yo hacerlo en un sábado para no Es que afectar está muy las otras complicado, ¿no? clases. Se ve Nos come el complicado ya. tiempo. Sí, ya se ve complicado. Vamos a tener que dejarlo en 3 parciales, porque ya nada más nos quedan 2 semanas de clase realmente, esta y la que sigue. Sí, ya se ve complicado hacer un cuarto parcial. Vamos a dejarlo mejor así, en un tercer parcial. Bueno, ¿alguna otra cuestión? Y serían de los 3 temas el parcial, ¿verdad? Sí, tema 6, tema 7 y tema 8. Y bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos en el tema 8, porque todavía hay un tema 9. Hay un tema 9 todavía. Ok. Ese tema 9 es de refinamiento. Si la memoria no me falla, a ver, déjenme ver. Déjenlo abro rápidamente. Sí, refinamiento y afinación. Ok, todavía había un tema 9, pero bueno, este tema, ya muy probablemente ya no lo alcanzamos a ver. Que hemos platicado, mucho de lo que es refinamiento y afinación. Mucho de lo que hemos visto es eso. Este tema es como que conjuntar todas esas ideas, este último tema. Ok, pero bueno, vamos a ver si la última clase podemos platicar brevemente de este tema, aunque ya no venga en examen, ¿no? Oiga, ¿Vale? profe, bueno, y si ya acabando el semestre, ¿no podría dar una que otra clase y nada más para completar ya los temas? Yo por mí encantado, pero ¿qué creen? No importa que empiece, porque acuérdense que el semestre empieza luego. Tenemos creo que una semana en Una, inscripciones. una de inscripciones, ajá, tenemos una libre. Ya posterior a la entrega de calificaciones es una libre. O sea, las calificaciones las entregamos por ahí en la semana de esta del 8 al 9, más o menos. La semana del 10 al 11 es Inscripciones. inscripciones y me parece que empieza el 18, ¿no? El Sí, semestre. según el nuevo calendario, sí. Ah, sí. Entonces, el único chance que tendríamos sería pues en esta semana. Pero sí, si quieren, pues miren, inclusive las clases pudieran continuar, podríamos poner un límite del examen para también no saturarlos. Y las clases que siguen podríamos seguir viendo el material, pero digamos ya no con la presión de que el material que veamos venga en el examen, ¿no? O sea, por ejemplo, ya podríamos estar viendo más cosas del tema 8 y algo del tema 9, pero ya, digamos, definir. El examen llegaría, digamos, hasta la última clase que tengamos, que sería la clase del 27. Hasta ahí vamos a hacer nuestro corte. Podemos seguir con las clases si ustedes así lo deciden, pero ya lo que veamos ya no vendría en el examen.
Pues yo digo que está bien. ¿no? Pues para los que quieran, si quieren, podríamos Es, continuar es que sí así. es eso, es más como para los que quieran continuar con el temario. Para los que quieran, exacto, ¿no? Ya los que no, pues si quieren no entran, ya con que hagan su tercer parcial ya es suficiente. Podemos hacerlo así, ¿ok? Y bueno, pues esto es por la cuestión de, pues del semestre que fue particular, de los quizzes y demás cosas, ¿no? Pero bueno, Profesor, mándeme. y por ejemplo, para los ejercicios de punto extra, bueno, y de hecho también para el obligatorio, ¿va a subir entradas de Classroom o se los mandamos por correo? No, sí voy a subir entradas en Classroom para todo. Ah, ok. Bueno, fíjense que para los extra, ahí no, porque si meto algo en Classroom les va a pegar a todos. Los que sean extras, Ajá, porque promedian, ¿no? Promedia todo. promedian. No, lo que voy a hacer es, sí voy a meter tal vez en Classroom, pero no los voy a incluir como categoría En para que no, participaciones podría ser, por ejemplo, ¿no? para que no entren, o mejor se los registro O que las no cuenten. participaciones. Y ya al final revisando con cada quien, pues ya, Sí, ¿le también. pusiste esto? Sí, vamos a hacer algo, mándenme sus ejercicios hechos, opcionales vía correo. Y ya al final del semestre, cuando veamos sus promedio, ahí los tomo en cuenta. Ok, profesor. ¿Ok? Bueno, lo que voy a hacer es, por ejemplo, les voy a aumentar la calificación en los ejercicios prácticos para que aumente el promedio, ¿no? O bueno, veo yo después cómo aumentamos esos extras. Muy bien. ¿Alguna otra cuestión? Profe, el proyecto, entonces, ¿qué fecha quedaría? El proyecto, todavía no pongo la fecha exacta, pero tentativamente va a tener que entregarse en la semana, también en la 1 de febrero. ¿Ok? Allí vamos a tener que, el examen, les dije, ¿verdad? Que iba a ser en la 1 de febrero. No, fíjense que el examen, a ver, déjenme regreso. ¿Saben qué? Mejor voy a abrir el calendario de la UNAM porque así está muy incómodo, ya que estamos viendo la cuestión de las fechas. Es que ya está todo bien apretado. Yo sé, todo me imagino igual en todas sus materias, ¿no? Pero, pues, ¿qué le hacemos? Miren, esto, no creo que esto, es que ya lo cambiaron, ¿verdad? Este ya es el del 2002. Bueno, de todas maneras nos sirve. Solo mueva una semana el 15. Ajá, miren, el semestre empieza el 22. Sí, ¿verdad? El Ah, no, sí 22. es ese. Ajá, empieza el 22 Es que ese ya es del siguiente, del siguiente. Pero bueno, no es no el sirve, ¿no? pasado, pero ahí está el parámetro de febrero. Exacto. Aquí está enero. A nosotros nos están pidiendo calificaciones en esta semana. ¿Por qué razón? Porque si se fijan el 15, Por la el, inscripción. el 15 viene toda la onda de sus inscripciones, ¿no? Se fijan, el 15 salen los horarios, todo en una semana. Ustedes nada más les van a dar un día, creo, 2 días para hacer sus horarios. El 18 y el 19 son las inscripciones. ¿Y el 20 qué es? El 20 ya son los salones asignados y el lunes, órale, ¿no? Entonces a nosotros nos están pidiendo calificaciones por ahí a más tardar, me parece que entre el 8 y el 10. Entonces eso significa que el examen parcial forzosamente lo tenemos que hacer el día 30 de enero. De plano, el tercer parcial, 30 de enero. ¿Ok? No hay vuelta de hoja. Y ese día creo que voy a hacer parcial a todos mis grupos, entonces va a ser la locura. Pero bueno, el 30 de enero. En la primera semana de febrero, por lo tanto, tenemos que entregar el proyecto final y el examen final, los que se vayan a final. Entonces, tenemos una semana para hacer esas dos cosas. Lo que yo estaba pensando es que el proyecto final lo vamos a entregar en fin de semana. Entre el 6 y el 7, el día que ustedes puedan, así haríamos la entrega del proyecto, entre el 6 y el 7.
Y el examen final muy probablemente lo tendríamos que hacer el día 5, a más tardar. No hay de otra. Entonces, examen final seguritito va a ser el 30 de enero, sábado 30 de enero. ¿Ok? Proyecto final entre el día 5 y 6 y 7, sábado y domingo. ¿Ok? Y el examen final tendría que ser el 5 a más tardar. ¿Para qué? Para que una vez pasando ese fin de semana ya tenga yo todo y podamos entregar calificaciones en estos 3 días, entre el 8, el 9 y el 10. ¿Vale? Entonces, de ahí que hagan lo posible por no hacer final, porque si no va a estar bien pesado. ¿No? Porque tienen que hacer su final y al día siguiente entregar proyecto. ¿Ok? Bueno, entonces básicamente esas son las fechas. ¿Vale? Profesor, una pregunta. El examen parcial del 30 de enero, ¿a qué hora sería? Es que también yo tengo clase de 8 a 11. Lo podemos poner a la hora que pues prácticamente todos puedan, ¿no? Yo espero. Normalmente me ha funcionado hacerlos en la tarde. Pero esto ya, si quieren, cuando se acerque la fecha, ponemos bien la hora, ¿no? Ok, sí, de acuerdo. Sí, me imagino que muchos profesores están haciendo lo mismo, ¿no? Estamos agarrando fines de semana, ni modo. Así nos tocó. Entonces, pues sí, vamos a tratar de ponerlo, más o menos yo creo que ya en esta semana voy a hacer un pequeño ya calendario para que tengamos las fechas. Y de una vez ver que no se les encime con otras cosas, ¿no? Dice, ¿cómo se evita el final? Dice aquí Antonio. Pues, ¿cómo creen que se evita el final? Que les vaya bien en el tercero. Ya también ya tienen la calificación del segundo. Que en general vi que les fue bien. El segundo no estuvo tan mal. Digo, era mucha teoría, ¿no? Entonces, pues es abierto. Entonces, ¿cómo evitan el final? Pues que les vaya bien en su examen tercero. Y la otra, que hayan entregado pues todo lo que se pidió, ¿no? A lo largo del semestre. Bueno, pues vamos a continuar, si no. Acuérdense que también en los últimos días de clase puede que hagamos unos quizzes. Acuérdense con el afán de subir su promedio en quizzes. Van a ser sencillos, pero ojo, también échenle una repasada, ¿eh? O sea, el hecho de que sean sencillos no quiere decir que ya no hago nada, ¿no? Porque puede ser contraproducente, ¿no? O una de dos, o bajan el promedio o lo suben. Eso lo vamos a hacer ya en los últimos, yo creo que en la última clase tal vez, veremos. ¿Ok? Para que puedan elevar su promedio. El promedio de los parciales debe ser 7. No, 8 no, 7. ¿Ok? Y obviamente no haberlos reprobado. ¿Vale? Muy bien. ¿Alguna otra cuestión antes de continuar con el tema 8? Profe, si tenemos dudas con el proyecto, le enviamos correo, ¿no? Sí, fíjense que algunos compañeros he tenido algunas sesiones en Zoom y han sido bastante buenas porque avanzamos más rápido. Podemos hacerlo así si quieren. Bueno, ¿Ok? es que ya le mandamos correo y pues creo que desde el sábado, pero entonces Bueno, supongo sí. que estamos a la espera, ¿no? Sí, no se preocupe. Este fin de semana no les he contado a nadie. Hoy tampoco creo hacerlo. Tengo demasiada carga de trabajo del otro lado. Pero voy a empezar a atenderlos mañana. ¿Ok? Sí, está bien, gracias, profesor. Sí, profesor. Bueno. Muy bien, entonces vamos con posiblemente hoy conteste algunos correos. Ustedes no se desesperen. Yo tengo ahí los correos, mientras no los elimine de mi bandeja de correos, entonces no se preocupen. En algún momento los tengo que contestar. Bueno, en el tema número 8, respaldos y recuperación. Este también es un tema
muy interesante y muy importante, ¿no? Hay nada más para que se den una idea. ¿Cuántas paginitas tiene este PDF? Tiene 40 paginitas, ¿ok? Que es todo lo que tiene que ver con respaldos, ¿no? Es una actividad muy, muy importante. Algo que es importante saber, ¿no? Una base de datos productiva sin respaldos sería realmente un desastre, ¿no? La importancia de hacer un respaldo es vital, ¿ok? Toda base de datos debe de tener un esquema o una programación para hacer un respaldo. Y hasta aquí es hasta donde llega su proyecto final. Ustedes en su proyecto tienen que proponer un esquema cíclico, ¿no? De backups, ¿ok? En donde me tienen que platicar qué backups tienen que hacer, de qué tipo y con qué frecuencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de hacer un backup? Básicamente nos protegen, ¿no? Nos protegen de pérdidas de datos y nos sirven para hacer lo que se le llama un proceso de restauración y recuperación, que más adelante vamos a ver qué significan esos conceptos, ¿ok? Es decir, nos vamos a proteger de la pérdida de datos. Ese es realmente uno de los objetivos de cualquier base de datos, ¿no? De administrarla. ¿Ok? No debemos de que esto ocurra nunca. No debería de suceder esto nunca, ¿no? Entonces, es como un médico, ¿no? El médico va a hacer lo posible, para que no se le muera al paciente, ¿no? En base sería el equivalente, ¿no? No debemos de permitir que un dato se nos pierda, ¿ok? Aunque se puede morir todo lo que quieran, ¿ok? Pero no los datos, ¿ok? Y si tenemos un buen esquema, siempre va a ser posible, inclusive, regenerar una nueva base de datos, siempre y cuando tengamos un buen esquema de respaldos, ¿ok? Para poder llegar a ese punto hay que hacer varias cosas, no nada más es configurar. Entran desde hacer una buena planeación, ¿ok? Un buen diseño, ¿no? Hasta obviamente una buena configuración de la base de datos, ¿no? Dentro de esa planeación tiene que ver la frecuencia, el tipo de backups que se requieren, el hardware que vamos a usar, el monitoreo, ¿ok? Entre otras cosas, ¿no? Entra, por ejemplo, también aquí la cuestión de del archivado que hemos platicado en el tema pasado, ¿no? Inclusive se puede requerir hasta la transmisión de datos a bases de datos remotas. Aquí parte de un plan de backups implica el estar trasladando los backups hacia bases de datos remotas. Muchas empresas lo que hacen es que los backups que se genera de una base productiva los van aplicando a bases de datos que están fuera de línea. Entonces es como tener bases de datos completamente replicadas, que aquí no hay actividad, pero sí se están respaldando y actualizando y actualizando. Si un buen día la de producción falla, podemos hacer switch hacia una alterna. ¿Ok? Básicamente, gran parte de estas actividades le permite a un administrador cumplir con dos requerimientos que todo administrador debe siempre de garantizar, que le llaman el MTBF, ¿ok? Que son las siglas en inglés del Mean Time Between Failures. ¿A qué le suena esta oración? Dice que debemos de incrementar este concepto. O sea, el valor de este concepto siempre debería de ir a la alza. Y por otro lado, este concepto debería de ir a la baja, que se llama el Mean Time to Recover. ¿Qué entienden por el primero? Mean Time Between Failures y el Mean Time to Recover. Tiempo promedio entre fallas y tiempo promedio para recuperar. Ajá. El tiempo promedio entre fallas están de acuerdo que debe de tender a la baja. O sea,
Fíjense que en una base productiva no es tan relevante que no haya fallas, ¿no? O sea, las fallas siempre van a ocurrir. De hecho, es curioso porque cuando se lee la documentación de tuning y de afinamiento, es complicado, tener una base que esté bien afinadita, que esté bien configurada, y entonces la documentación prácticamente dice, ¿no? En los libros dice, tú no te preocupes porque tengas una base bien configurada. ¿Por qué? Porque siempre va a fallar, siempre vas a tener problemas, ¿ok? Entonces, no es tanto esa problemática, sino más bien que cuando empiecen las fallas, estas puedan resolverse rápido, ¿ok? Y que no perdamos tanto tiempo. O sea, de que van a ocurrir, van a ocurrir. De eso no nos preocupemos. O sea, las fallas no, lo importante no es evitar que ocurran, sino más bien ver cómo las resolvemos, ¿no? Y bueno, obviamente, ¿no? También hay que tratar que no ocurran, pero no debemos preocuparnos porque ya ocurrió una falla, ¿no? Ya somos malos. No, no, no. ¿Ok? Decrementar el mean time to recover, es decir, ok, ya ocurrió una falla, ¿cuánto tiempo nos va a tomar recuperarnos? Eso es lo que realmente debe importar, ¿no? Que esos tiempos disminuyan, ¿ok? Bueno, hablando ya en términos de respaldos, existe una clasificación general de backups físicos y backups lógicos. Los backups lógicos es lo que comúnmente se hace, tiene una mayor portabilidad. Me refiero, no, les dije lo que comúnmente se hace, no, más bien lo que es un poquito más sencillo de hacer. Los que más se hacen son los físicos, porque en un backup lógico implica hacer respaldos, pero desde un punto de vista de objetos. Por ejemplo, respaldar una tabla, respaldar registros, respaldar objetos del modelo relacional. ¿Ok? Estos respaldos normalmente se hacen en términos de sentencias SQL, ¿ok? O en formatos binarios que ofrecen los propios manejadores. Por ejemplo, hacer un script SQL con puros inserts, ¿no? Que hagamos que a partir de una tabla generemos un vaciado de datos y lo guardamos en SQL, o sea, en sentencias insert, ese sería un respaldo lógico, ¿ok? Otro tipo de respaldo lógico es cuando los manejadores hacen uso de sus propias herramientas para hacer exportación de datos. En el caso de Oracle hay una herramienta que se llama Oracle Data Pump, que es una herramienta que genera archivos binarios, pero contiene respaldos de ciertos objetos, tablas, entre otras cosas. ¿Ok? Se hace uso de estos comandos para hacer exportaciones de datos. ¿Ok? Entonces, el problema aquí es que, como dice bien aquí, para podernos recuperar ante una falla, un backup lógico no va a ser suficiente. ¿Ok? Sobre todo por cuestiones de recovery, no va a ser suficiente. Entonces, forzosamente necesitamos de un físico. ¿Ok? El enfoque aquí en el curso es más de los backups físicos, ¿no? Esto es lo único que vamos a mencionar de los lógicos. Sabemos que existen, sabemos que son backups que respaldan a nivel de objeto, pero los que más nos interesan son los físicos, porque estos sí nos permitan recuperarnos ante fallas. ¿Ok? Entonces los backups físicos se le llaman así, como su nombre lo indica, son copias de los archivos físicos de la base de datos. O sea, no nos interesa qué contiene adentro un data file, por ejemplo. Sabemos que contiene datos de tablas, ¿no? Registros, columnas, pero no nos interesa esa estructura. Nos interesa respaldar en sí el archivo. ¿Ok? Que el archivo, que tengamos copias de los archivos de las bases. ¿Ok? Entonces pueden ser, ¿qué archivos vimos? Data file, control file y los archive read logs, ¿no? Son los que nos van a interesar respaldar. Entonces, el respaldar estos archivos nos da la posibilidad de recuperarnos ante una falla. ¿Ok? Por lo tanto, ahorita, a partir de este momento, el término backup
lo vamos a usar más que nada para un backup físico, ¿no? Aunque ya saben que en estricto sentido puede ser un backup físico o lógico. ¿Ok? Bien, pues ya se nos acabó la clase. Vamos a dejarle hasta aquí. Nos vamos a quedar con la idea de que hay una herramienta muy, muy robusta y bastante interesante, que esto ya es particular de Oracle. Aquí sí ya no hay manera de verlo estándar porque ya cada manejador tiene sus propias herramientas. En el caso de Oracle hay una herramienta que se llama RMAN. Se llama Recovery Manager. Vean que alguien esperaría que su nombre fuera algo así como un Backup Manager, pero no. Va más allá, ¿no? El proceso de backups, en el caso de Oracle, está pensado tanto para cuestiones de respaldo de datos como para cuestiones de recuperación. De ahí el nombre, que se llama Recovery Manager. Entonces, el Recovery Manager cubre dos cosas: hacer backups y ayudarnos con la recuperación de base de datos ante una falla. Entonces, es una herramienta que si nosotros quisiéramos, podríamos dedicar un semestre entero, así enterito, a aprender cómo se usa RMAN. Entonces, es una herramienta muy, muy extensa, ¿no? Que tiene este manejador. Inclusive hay certificaciones en puro RMAN, ¿no? Estar certificado en RMAN. Ok. Entonces, es lo que vamos a ver en la siguiente clase, ¿vale? Hay un cumpleañero aquí, dicen aquí, feliz cumpleaños. Ah, miren. Bueno, Uciel, feliz cumpleaños. Tomando clase de bases de datos, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué le hacemos? Sí, profe, gracias. Sí, que la Bueno, hacemos. pues pásala bonito, aunque bueno, no salgas, pero bueno, dentro de lo que se pueda, ¿verdad? Sí, gracias, profe. No, ¿de qué? Bueno, cuídense, nos estamos escuchando el Hasta luego, miércoles. profesor. Que esté bien. Buen día. Creo que tengo una duda súper rápida. Para hacerlo del diseño lógico, ya ve que nos pide hacerlo en RStudio. Así es. ¿Podríamos utilizar la herramienta de Edwin o forzosamente tiene que ser en ese? Pueden usar Erwin, es muy similar si quieren, si se acomodan más con Erwin, adelante. Nada más procuren que el diagrama quede parecido al de RStudio, ¿no? Configuren bien su Erwin para que les quede similar. Ok, gracias. Muy bien. Ok. Bueno, ¿alguna otra? ¿No? Profe, ¿y usted qué nos recomienda para dividir en módulos, pues el proyecto que podríamos tomar en cuenta? Funcionalidades, por ejemplo, funcionalidades que están muy, muy ligadas entre sí, pueden ser un mismo módulo, ¿ok? Otra manera de verlo en sus modelos relacionales, cuando lo dividan, deberían de tener las menos llaves foráneas posibles entre módulos. Si de repente donde pongan la división observan que hay demasiadas foráneas, esto quiere decir que su división no está siendo tan buena. ¿Ok? O sea, deben de tratar de organizar sus tablas de tal manera que el número de foráneas que haya entre esos módulos sean las mínimas. ¿Ok? Eso es más o menos el equivalente. Funcionalidades muy, 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 que están muy ligadas entre sí. Hay que dejarlas en el mismo módulo. ¿Vale? Gracias. Ok, esa podría ser el tip, ¿no? ¿No de qué? ¿Algo más? ¿Alguna otra? Dice acá. Ah, ok, aquí hay, sí, hay un compañero aquí que están distribuidas, entonces, de avanzadas ya no hay nada más, entonces voy a terminar ya la grabación y me quedo nada más aquí con la duda de distribuidas. ¿No? ¿Nadie más? Profe, yo no entendí bien ese último consejo que dio sobre cómo dividirlo en módulos. Ajá. Ya No ves sé que si en podría el repetir. proyecto te pide eso, ¿no? Que tengas que hacer una división de módulos. ¿Por qué razón va eso? Porque eso te va a permitir definir qué table spaces puedes usar. La idea es eso, que para cada módulo
tengas tu suite de table spaces. Por ejemplo, si divides en 2 módulos, lo ideal sería que cada módulo tenga sus table spaces diferentes. Esto va encaminado a qué concepto. No sé si recordarán que cuando vimos el tema de table spaces, nos sugiere, ¿no? Se nos hizo una sugerencia que si dividimos nuestra base en términos de aplicaciones, la administración se puede volver más simple, ¿no? La aplicación 1 va a tener sus table spaces, la aplicación 2 va a tener sus propios table spaces. ¿Ok? Entonces, Sí. Para nosotros, digamos, la idea de una aplicación es como si fuera el equivalente a un módulo. Entonces, esa es la idea, que cada módulo pueda administrarse de forma independiente en tu base de datos. Entonces, por lo tanto, un módulo que va a ser un conjunto de funcionalidades que están muy ligadas entre sí y que pudieran administrarse de forma independiente a las funcionalidades del otro módulo. O sea que si este módulo se cae, ¿ok? El otro módulo no tendría por qué afectarse. Puede seguir funcionando. Tal vez alguna funcionalidad donde se comunican, que en realidad debe ser pequeña, es la que se vería afectada. Pero de ahí en fuera, todas las demás funcionalidades de tu módulo deberían de estar activas. Entonces, para hacer eso, entonces tienes que aislar tu aplicación. Es como dividirla en 2 pedazos. De tal manera que prácticamente estos 2 pedazos pudieran vivir uno sin el otro. ¿Ok? Entonces hay que ver más, una idea sencilla es agrupar tus entidades en funcionalidades que están muy ligadas entre sí. Por acá tienes otra parte de tu modelo relacional en donde está también muy ligadas entre sí. Y a lo mejor entre ellos nada más hay una liga, ¿no? Una sola liga y ya. Entonces esta podría ser una manera de dividir en módulos la aplicación para que puedas proponer tus table spaces. ¿Vale? Ok, lo entiendo. Muchas gracias. El número de módulos ustedes lo deciden. Yo recomiendo con que sean 2 es suficiente para que no se tarden tanto, ¿no? Porque entre más módulos tengan, más table space van a tener que crear. Pero bueno, eso al final se los dejo a su criterio. ¿Ok? Por lo menos 2, ¿no? Los módulos obligatorios deberían ser 2. Ya de ahí ustedes hagan los que quieran. Sí, gracias. ¿Vale? Vale, entonces no más de avanzadas. Ok, voy a detener la grabación para que no se mezclen los videos y ya nos escuchamos el miércoles, ¿vale? Buen día, cuídense. Nos vemos, profe, gracias. Bye.